Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Wine After Five. Hoy tengo el placer de conversar con una experta en la intersección entre el derecho y la innovación tecnológica. Como consultora y abogada, lidera la transformación digital en el sector legal. Como formadora, ayuda a entender las implicaciones jurídicas de la inteligencia artificial generativa y como speaker, acerca al mundo de la tecnología a otros sectores con su enfoque práctico y visionario. Sin más preámbulos, les presento a María Montes. Hola María, ¿cómo estás? Hola Mairian, ¿qué tal? Desde casi el otro lado del mundo. Un gusto tenerte en la entrevista en el día de hoy, María. Como ustedes saben, tenemos el concepto de 7 preguntas y hoy las estaremos enfocando en la vida y experiencia de María Montes y aparte de eso, en el uso de la tecnología artificial. Con eso dicho, María, tengo la primera pregunta para ti en el día de hoy y es que, como decía en la introducción, tú has construido una carrera en la intersección entre el derecho y la inteligencia artificial, lo cual te pone justo en el medio de la conversación sobre la ética de la IA. ¿Te llevó a ti a especializarse en este campo? Yo estudié Derecho, me gustaban las leyes y sobre todo tenía un sentido muy enervado de la justicia y de poder impartir justicia y ayudar sobre todo a las personas más desfavorecidas. Y estuve 6 años, después de terminar la carrera, preparando oposiciones para juez. A lo largo de estos 6 años fui autoconociéndome mucho más, también viendo el día a día de los juzgados a través de los preparadores que tenía en la oposición y fui viendo que tenían muchísimas necesidades y muchas dificultades a la hora de abordar el tema de la modernización y de la digitalización. Pensemos que estábamos en el año 2007. En estos años, el correo electrónico prácticamente era la única herramienta que se utilizaba de forma digital, obviamente además de Internet, pero tampoco era el uso generalizado que tenemos hoy en día. Entonces, los profesionales de la justicia tenían serias dificultades para manejar el paquete Office, manejar una base de datos que tenían con la información, pues con la que luego iban a construir sus resoluciones y sus decisiones, y el correo electrónico. Y esto lo estuve viendo a lo largo de todos esos años. Entonces, cuando me planteé que creía que había llegado un momento crucial en mi vida, la crisis financiera que vivimos aquí en España influyó en que cada vez hubiese menos plazas para este tipo de oposiciones, llegó un momento en que me planteé que con todo lo que yo sabía creía que podía ayudar a muchas más personas desde otra perspectiva, que era formando a la gente. Y ahí tuve la oportunidad de empezar a acercarme al mundo TIC, es decir, al mundo tecnológico, pero desde el prisma de la abogacía y del derecho. Empecé a dar formación en la administración de justicia, es decir, para todos estos perfiles que yo estoy diciendo que tenían múltiples dificultades con este tema de la digitalización, empezaron a implantarles más herramientas. Y desde el principio me apasionó ese mundo y luego yo veía que el impacto que provocaba en la gente, es decir, con cositas muy pequeñas, les facilitaba tanto su día a día que para mí era súper gratificante. Durante unos años esto lo compatibilicé con el ejercicio de la abogacía. Digamos también que yo soy un poco aventurada, que me tiro a la piscina y navego bien en la incertidumbre y en el cambio. Tuve la suerte de poder introducirme en el mundo de la dirección de recursos humanos, sobre todo en pequeñas empresas. No había protocolos, no había nada. Estamos hablando esto sobre los años 15, 16, 17, 18. Me ayudó muchísimo a entender que para poder abordar cualquier cambio es necesario que esté muy bien explicado, que esté protocolizado y que cuentes con el respaldo y el apoyo de las personas que se van a enfrentar a él. Y esto pasa por llegar a acuerdos para poder implantarlo e implementarlo de la mejor forma posible. Llegué a un punto en el que consideré que quizás había tocado techo, aunque podía seguir desarrollando mi carrera dentro de la organización. Creo que fue un cambio de momento vital. Decidí que después de todo el expertise y de ver cómo funciona la administración desde dentro, ahora quería hacerlo hacia afuera, es decir, para el sector privado, sobre todo para ayudar a los profesionales jurídicos, porque en este impasse que hemos tenido de me digitalizo de golpe, dejo asentar un poco la modernización y el uso de las herramientas, ahora estamos otra vez en una vorágine con la llegada de la IA. También es cierto que ha tenido mucho que ver la aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea,
pero como que ahora vamos casi a paso de gigante. En septiembre no paramos. Novedades en las aplicaciones todos los días, nuevas funcionalidades, millones de aplicaciones nuevas que te dejan tanto transcribir audios, con las imágenes, con la generación de los textos. Entonces, el impacto para el profesional jurídico es tan grande que yo creo que puedo ayudarles y que además tengo mucho conocimiento y he dedicado mucho tiempo estos meses a conocer las soluciones que hay en el mercado para que cada despacho pueda implantar lo que realmente necesita y lo que le interesa. No soluciones que quizás a lo mejor pues económicamente se les puedan escapar o no cubran las necesidades que ellos tienen y no estén adaptadas pues para su negocio. Te comento, María, que a pesar de que nos pusimos un poco al día antes de empezar a grabar este episodio, me encanta ver las pequeñas coincidencias entre tu historia y la mía. Igual que tú, traté de buscar las formas de utilizar ese conocimiento que había adquirido durante la universidad, esas habilidades de pensamiento lógico, de pensamiento analítico, de pensamiento crítico, de resolución de conflictos que nos enseñan de por sí cuando estamos estudiando derecho, para aplicarlas en otras áreas. Y me encanta cómo tú mencionas que ya cuando sentiste que llegaste al punto cúspide o cuando habías tocado techo con la parte pública del derecho, entonces decidiste ver hacia afuera y ayudar a otros. Y como bien dices, el tema con la aceptación de la tecnología y todo lo que ha abierto la llave al tema ético, que es a lo que te dedicas, es mayormente el desconocimiento. Es el no sé cómo integrar la tecnología. Tengo el miedo de que vaya a reemplazarme en mi día a día. Porque es una realidad que en el mundo del derecho hay mucho trabajo automatizable a través de la tecnología. También es cierto que esa automatización va a abrir puertas a otras nuevas áreas del derecho, donde los seres humanos sí van a ser necesarios, donde el monitoreo, supervisión y el mantenimiento de esa tecnología requiere de que haya seres humanos detrás haciendo ese trabajo. Eso me lleva a la segunda pregunta del podcast de hoy. ¿Cómo tú logras combinar todas estas facetas de tu vida, todas estas pequeñas partes profesionales de María, y con cuáles de ellas tú te sientes que has tenido un mayor impacto dentro del debate de la tecnología artificial? Que nunca me he desligado de todas esas facetas. Es decir, incluso en los últimos años que quizás he estado más volcada en la parte de consultoría y todo lo que tiene que ver con la organización de la formación, nunca he dejado de impartir porque creo que es necesario estar con los usuarios y con las usuarias finales para entender cuáles son sus problemas, qué miedos tienen, por qué esta solución prefieren utilizarla de este modo que de este otro, porque no se crean planes formativos igual de efectivos. Si pierdes relación con este usuario o usuaria final, al final yo creo que pierdes contacto con la realidad y con lo cual tus soluciones van a ser mucho menos prácticas y mucho menos eficientes y efectivas. Y al final, porque también para poder ayudar a un equipo que tú coordines y lideres, en mi caso, muchos de ellos eran los formadores y las formadoras que dan estas formaciones. Yo necesitaba entenderlos, saber qué dificultades les podían surgir para poder ayudarlos y ayudarlas de la mejor manera posible. Tengo una reputación que me avala, con una responsabilidad muy grande detrás y eso, que siempre presto apoyo, siempre animo a mis equipos a que dentro de los límites que tienen obviamente lo puedan hacer y también a que busquen en qué son buenos. Quizás la gran sorpresa fue el tema speaker. Yo canto desde muy pequeña, en concreto desde los 4 años. Yo no hay mejor sensación en la vida, o sea, nunca me he sentido mejor que cuando era pequeñita cantaba en el coro de la iglesia. Hace unos años tuve la oportunidad de subirme a un escenario, es decir, había dado muchas charlas tipo mesa redonda o más tipo formativo y tuve la suerte de que la comunidad de Mujeres Líderes América me invitaron a Zamora lleno de compañeras latinoamericanas y españolas de muchísimos puntos de la geografía y para mí fue tan parecido
a lo que yo sentía cuando me subía a aquella sillita a cantar en aquel micro, que sin llevarlo preparado decidí terminar la charla, que en este caso era más inspiracional y motivacional, del liderazgo en femenino, pero también llevado un poco a cómo lideramos los equipos y en este caso a mi forma de liderar los equipos, con una premisa muy fuerte, que es que para ser un buen líder es imprescindible autoconocerse. Porque al final, tal y como te lideras tú a ti misma y te hablas, es cómo vas a liderar a los demás y cómo les vas a hablar y les vas a tratar. Sí, coincido contigo en lo que comentas de que no hay sensación más gratificante que subirse a un escenario y hablarle a otras personas sobre cosas que te apasionan, a través de tus experiencias, a través de tu esencia auténtica. En tu caso, como mencionas, lo has hecho a través de hacer estos trabajos de speakers no tan tradicionales, sino que incorporas música, incorporas el canto, a un punto en el que las mujeres líderes de América te han reconocido como la speaker que canta. Pero es eso. A mí me encanta hablar en escenarios porque siento que hay una parte de mí que se queda con las demás personas. Cuando uno se ve desde donde uno viene y hacia donde uno ha logrado escalar, hay parte de esa historia que a uno le encanta comunicarla a otros, porque sabe que inspiran a otras personas, sean hombres, sean mujeres, como tú dices, al final somos un mundo global, necesitamos los unos de los otros y poder inspirar y poder dejar ese granito de arena de que si tú pudiste hacerlo, ellos también pueden hacerlo. Entonces te lo aplaudo porque has aceptado tu autenticidad. Has aceptado esa parte de ti que es el canto, has entendido por qué te llenaba y cómo te gustaba hacer sentir a las demás personas a través de tu música. Y has logrado incorporar eso perfectamente con la carrera que has decidido. Ese aporte me lleva a la tercera pregunta de la entrevista de hoy, ya para moverlo un poco hacia la inteligencia artificial per se. Desde tu experiencia, que ha sido amplia, ha tenido sus altas y bajas, como nos has contado, ¿cuáles son los mayores desafíos para que los abogados y los profesionales adopten la inteligencia artificial de manera ética y eficiente? Y cómo tú, a través de esas mentorías, los ayudas a atravesar esa transformación digital en España. Mayor que tiene cualquier profesional de cualquier ámbito es la falta de tiempo. Esta falta de tiempo hace que te enfoques sobre todo en sacar adelante el trabajo que tienes y en tener contentos a las clientas para que subsistir en tu medio de vida. Y luego al final somos animales de costumbres, con lo cual si esto me funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? ¿Qué ocurre? Desde 2022 llegó la IA generativa. Yo creo que muchos profesionales realmente no la han conocido hasta casi te diría mayo o junio de este año. Es cierto que la salida de ChatGPT como que lo puso un poco en la palestra, pero en mi círculo cercano muchos realmente ChatGPT habían oído que existía, era algo que funcionaba en América, en Estados Unidos, pero ni lo habían utilizado, ni entendían bien para qué servía, ni habían visto realmente el potencial que tenía. ¿Qué ocurre? Que de repente, a lo largo de los primeros meses del año, se empieza a escuchar mucho más, hablo de 2024, y de repente, mayo, junio, eclosiona todo y casi lo está utilizando todo el mundo. Tanto que unos meses después hasta llega la versión para WhatsApp de ChatGPT y familiares nuestros muy cercanos de edades avanzadas me dice, ay, hablo con ChatGPT por el WhatsApp. Digo, esto ya se ha generalizado y está en la vida de todos realmente. Entonces, empiezo a hablar mucho con profesionales de este mundo y a entender para qué lo están utilizando. Un porcentaje altísimo, pero te podría hablar de un 70% por lo menos, lo hablaban de oídas. Es decir, ni habían accedido nunca a una IA generativa fundacional. Es más, en muchos casos, Gemini, al acceder al navegador y pensaban que le habían dado algún botón sin querer y tenían que cerrar todo para volver a abrirlo y poder buscar en el navegador de forma tradicional.
Copilot le sonaba, pues no sé, a Fórmula 1, o sea, el copiloto allí dentro del coche, más o menos. Yo empiezo a divulgar este tema, sobre todo en redes sociales, y ¿cuál es mi sorpresa? Que empiezo a recibir mucho feedback y muchos mensajes privados. Antes no me escribía nadie, os lo aseguro. O sea, cuando hablaba de mis rollos de digitalizar la administración de justicia, dar la IA pero de forma genérica, o sea, hablando de términos pues un poco más abstractos, no me... Ahora, hice un vídeo hablando con ChatGPT con la voz avanzada cuando salió aquí en España, se hizo viral en LinkedIn, me empezó a escribir allí compañeros y compañeras de un montón de países, no tanto por cómo funciona la voz avanzada, que eso es realmente sencillo, sino por saber cómo había conseguido tener esa conversación con esa voz avanzada, porque de la responsabilidad o posible responsabilidad que podrían tener los robots humanoides. Entonces dije, aquí hay muchísimo potencial y luego lo que cuento, que a mí me parece que lo puede saber cualquier persona o que es accesible a cualquier persona, no lo sabe. Entonces ahí decidí que además de seguir con temas pues quizás a veces un poco más abstractos, a poder proyectar todo ese expertise que yo tenía y digamos abrirme a un mundo de oportunidades, efectivamente como comentabas, son temas que no dominas en profundidad, hay un riesgo añadido, que es sobre todo en las IAs fundacionales o generalistas, si les queremos llamar, que es el tema de las alucinaciones. Por eso a mí me encanta mantener también esta parte un poco más general o más abstracta dentro de mis posts y de mi estrategia de comunicación en redes sociales, porque al final de conversaciones que tenía en el día a día, no todo el mundo sabía lo que eran las alucinaciones. Simplemente que la IA es muy complaciente y lo que intenta constantemente es darte respuestas que te agraden. Entonces, en ese intento por hacer que todo cuadre, a veces alucina. Y esto lo que implica es que te razona de tal forma el argumento que si tú no tienes un conocimiento, pues puedes llevar en ese documento que en teoría has elaborado tú una barbaridad. Por ejemplo, una de las alucinaciones más típicas que hay es la IA generativa te dice los pingüinos vuelan porque son pájaros. Pues si tú nunca has visto un pingüino, te dice que el pingüino es un pájaro, lo ves, vale, es un pájaro, y dices, pues entonces vuelan. Y como esto, muchas otras alucinaciones, creo que esta es muy gráfica además, si tú no tienes un conocimiento profundo de esa materia, es muy fácil que en el medio, aunque lo revises, se te cuele una afirmación de ese estilo. Primer tip y muy importante de la tarde es que si algo no lo entiendes o no estás seguro, no lo incluyas. Es decir, elimínalo, rehazlo o asegúrate de que efectivamente eso es así. Dentro del sector jurídico y retomando un poco lo que estábamos hablando de qué retos tienen por delante en los despachos profesionales, en este caso en el sector legal, yo creo que tienen que distinguir dos tipos de tareas diferentes. Por un lado, aquellas tareas que son más de negocio, de áreas más transversales, que puedan apoyarse y utilizar como copilotos o como asistentes IAs genéricas, ChatGPT, Copilot, Gemini, DALL-E, Gamma, dependiendo de pues si es texto, si es imagen, incluso si es vídeo. Y muy importante todo el rato, tanto la responsabilidad como la ética. Yo creo que también se habla mucho de la IA generativa y del tema de la ética, pero al final no deja de ser el cómo desempeñamos cada uno y cada una de nosotros nuestro trabajo o cómo entendemos, digamos, la vida en general. Es decir, sin IA generativa, yo ya cuando enviaba un email a cualquier persona del equipo, a un proveedor, o a una colaboradora o colaboradora, ya tenía muchísimo cuidado en qué datos metía en ese correo electrónico, porque al final hay unos marcos jurídicos, unas leyes de protección y tienes que tener cuidado de según qué datos estás enviando y de qué modo. ¿Qué herramientas estás utilizando y si son seguras o no? Pues con el tema de la IA es exactamente igual y con más razón aquí. Si yo voy a elaborar un documento, por ejemplo, un contrato, yo no necesito subirle ningún dato personal ni de mi cliente a ChatGPT o a
Copilot. Entonces, puedo utilizarla, sacarle partido para lo que yo necesito y mantener y salvaguardar pues los datos, la seguridad y la privacidad de esos clientes o de esas personas, por supuesto, pero desde mi punto de vista no es nada que no hiciese antes. ¿Qué ocurre? Que sí que hay profesionales que antes ya enviaban cualquier cosa por WhatsApp, por correo electrónico, tenían impresos documentos con datos de otras personas encima de la mesa, en su despacho. Entonces yo creo que esto parte ya mucho de qué cautelas tomabas tú como profesional sin entrar en juego la IA generativa. Y yo creo que siendo consciente de todas estas cuestiones, el tema de la IA solo ha hecho que reflexionemos quizás un poco más. Entonces, cuando me hablan muchas veces ahora del tema de la IA generativa para utilizarla en lo jurídico, yo mi recomendación, pero por mi experiencia y por los riesgos que creo que conlleva, si tengo que realizar una tarea jurídica, siempre la haría con una IA especializada. Hay un montón de soluciones en el mercado, las hay, digamos, mundialmente conocidas, como puedan ser bases de datos, además con una información de una altísima calidad y con una trayectoria muy fiable y muy sólida en el mercado, como pueden ser Lefebvre o VLex, sé que VLex en muchos países al otro lado del charco. Las hay más pequeñitas, como puedan ser soluciones más personalizadas como Iberlay aquí en España o Maite. Se ha salido, es una solución nueva que no viene de estas bases de datos sólidas y que además se está encumbrando en el mercado porque están yendo a un ritmo muy rápido y dando respuesta a las necesidades de los profesionales. Por eso hacía hincapié al principio en que es muy importante entender qué necesidades tienes en tu despacho, qué tareas crees que puedes sacarle provecho a la IA o que te va a reportar un beneficio tal que te interesa invertir para, pues bien, automatizarlas o hacerlas de forma más ágil, siempre en todos los casos generales, genéricas o específicas, siempre con supervisión humana. El resultado que te va a proporcionar va a ir íntimamente ligado con el conocimiento que tú tengas, porque cuanto más conocimiento tenemos, mejor le damos las instrucciones, mejor hacemos la petición, cuanto mejor estructurado esté la instrucción, mejor resultado nos va a devolver. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo fui mucho más consciente de cómo me dirigía a las personas de mis equipos al hacer una petición en cuanto empecé a usar la IA generativa, porque ahí solo estábamos la máquina y yo. Entonces, si el resultado que me daba ChatGPT, que es el que más yo utilizaba al principio, no era lo que yo esperaba, la única responsable era yo, porque yo era quien le había dado la orden o le había hecho la petición y no había, pues muchas veces no había concretado lo suficiente, no le había dado suficiente contexto. Me había explicado de forma ambigua muchas posibles direcciones abiertas. Entonces, claro, es mucho más difícil que la persona te interprete porque no está en tu cabeza. Sabes que con eso que comentas, la tecnología no tiene ruido detrás, que es algo que sí nos pasa con las personas. O sea, tú y yo podemos estar teniendo una conversación ahora mismo, pero hay un trabajo extra que yo tengo que poner cada vez que tú hablas, porque tengo que remover mi interpretación de cómo se supone deben funcionar las cosas para poder entender lo que tú realmente me quieres explicar. Tengo que dejar de lado mi percepción y mi concepción del mundo para tratar de entenderlo desde la perspectiva de María. Y es algo que, como tú mencionabas, tú remueves cuando estás utilizando la tecnología artificial. La tecnología, o sea, no tiene nada detrás, no tiene un ruido. Simplemente recibe una instrucción y te responde de la manera que entiende más acertada, que como mencionabas hace un rato, de hacer la manera en la que tú vas a estar más satisfecho, entre comillas. Por eso es que mientras más utilizas la inteligencia artificial, más se adapta a tu propio estilo. A mí me ha pasado, desde la perspectiva del derecho, y le he visto pasar a otros colegas, y es por lo que me he dado cuenta cuando están utilizando inteligencia artificial o no, que hay una parte muy específica del prompt cuando tú estás tratando de hacer un contrato, independientemente del tipo de contrato, de cuál es la regulación que tienes que utilizar para traerte ese. Aquí ha pasado que van a contratar a una persona bajo las regulaciones de Estados Unidos, pero entonces le dan un contrato que violenta esas regulaciones, porque ChatGPT simplemente te trajo un contrato con el marco que tú le indicas. Y pasa mucho en todas las interacciones con la tecnología generativa, que como mencionas,
El problema viene con el prompt o con la instrucción que le estamos dando. Por eso a mí me gusta y recomendaría, no sé cuál es tu opinión al respecto, utilizar la tecnología artificial a través de los portales que ya la tienen incorporada. Y no quiero sonar pesada, pero simplemente porque hubo un profesional negligente detrás del manejo de esa información. Estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de indicar, aunque el profesional decida utilizar IAs jurídicas especializadas. Es muy importante que a la hora de contratar a este tipo de proveedor, ya casi más que proveedor, va a ser un partner porque va a jugar de copiloto y de asistente en esas tareas legales de las que estábamos hablando. Es muy importante que sepas o al menos que te hayas preocupado de saber qué ocurre si tú subes documentos a esa plataforma, a dónde van, dónde están almacenados, qué niveles de seguridad hay y es más, no tenemos que olvidar que este tipo de plataformas que quizás se les habla más en lenguaje natural, que puedes no hacerlo con estructura de prompt, por supuesto, pero quizás para hacerlo más estructurado y que te sea más fácil interiorizar ese tipo de órdenes, lo puedes hacer con ese tipo de estructura. Ventajas que tiene, que una vez que te dan este tipo de documento elaborado, tú puedes consultar las fuentes de donde ha cogido la información. Entonces, te facilita mucho el poder corroborar y confirmar efectivamente esa información. Tomándote la palabra, con eso que mencionas, de los sistemas generativos, del uso de la inteligencia artificial, de cómo está evolucionando en todos los demás sectores, es una realidad que existe en riesgo. Entonces, yo quisiera saber, desde tu perspectiva como profesional y en el ámbito de España también, que es donde te desarrollas, ¿cuál es el mayor riesgo ético al que nos estamos enfrentando actualmente con la tecnología artificial? Y si hay algún ejemplo que nos puedas dar al respecto. El mayor riesgo ético es hacer un mal uso, como cualquier cosa en nuestra vida, es decir, utilizar en este caso una herramienta que al final va a hacer lo que decida la voluntad de la persona humana que la está utilizando y es hacerla pues para un fin, utilizarla para un fin fraudulento o para un fin que realmente no sea el adecuado. Como ocurre el 90% de las veces en nuestro día a día, que leemos en diagonal cualquier documento que nos pueda dar nuestro equipo, etcétera, pues con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. El otro día un compañero me ponía un ejemplo, me decía, claro, es que esto de la inteligencia artificial, María, está muy verde, todas las respuestas que te da, bueno, no convencen del todo, porque, claro, tú imagínate, y me enseñó un texto que le había dado la IA generativa. En este caso era una IA generativa. Claro, la pregunta que la persona le hizo era súper genérica. O sea, que lo mismo le podía haber dado eso que una receta para hacer caldo de pollo. Y lo que me sorprendió fue que le diese algo que le sirviese. Y entonces me dice, es que imagina, yo me iba a la reunión con el cliente y menos mal que lo revisé en el coche antes de entrar, porque no le podía ni entregar eso al cliente ni contarle solamente eso. Claro, y entonces yo, que soy además así muy natural y muy expresiva, y le dije, pero es como si le pidieses a una persona de tu equipo, a un junior, a un auxiliar administrativo, oye, móntame esta PPT, esta presentación de PowerPoint, para ir a una presentación con un cliente importante. ¿Irías a la reunión en algún caso sin haber visto la PPT? No, dije yo, pues es que esto es exactamente igual. ¿Cómo vas a ir a la reunión sin haber revisado y leído a fondo la respuesta que te ha dado la IA generativa? Yo creo que hay una parte de inconsciencia por parte de los profesionales, pero creo que es más por desconocimiento que por negligencia. Hay dos casos aquí en España que están así, bueno, han salido mucho en medios y están de actualidad. En el primer caso, un compañero, o sea, un abogado, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que es un alto tribunal, con 16, creo que es la cifra, sentencias que no existen. El compañero no ha confirmado que fuese elaborado con IA generativa. En medios es que tuvo un problema con las bases de datos, pero no se citaba la base de datos ni nada. O sea, el tribunal interpretó que esas sentencias eran posibles alucinaciones de la IA generativa
y además le han sancionado porque toda la argumentación en la que basaba ese recurso eran esas sentencias. Y hay otro caso que en este caso es en un juzgado de primera instancia, es decir, en una primera presentación, digamos, en la Administración de Justicia, que sin quererlo, el profesional, parte de la argumentación que da, lo hace con el Código Civil colombiano. Es un error, obviamente. Lo que te mencionaba anteriormente, ignoras decir cuáles son las bases para tu respuesta y entonces la tecnología artificial simplemente te da lo más accurate posible, lo que te sirva más para tu argumento. Y si no lo revisas de la manera adecuada y si no tienes el conocimiento del lugar, entonces terminas pagando las consecuencias. Decíamos, la IA genera unos textos y da unas argumentaciones que están muy bien hiladas. Al final, tú cuando te lo lees es que te convence de que efectivamente es así. Entonces, tiene riesgos. También creo que los beneficios que tiene son mucho más grandes que estos riesgos que pueda haber, que, vuelvo a insistir, es muy necesaria esa supervisión humana. Y luego el no olvidarnos que tengamos o de un documento que ya tengas finalizado que no sea elaborado con IA, es maravilloso que le pidas a la IA que te elabore el prompt. O sea, le das el resultado final, haces el camino a la inversa y le dices, dame el prompt para obtener este resultado, porque va a ser muchísimo más fiable, concreto y preciso de lo que serías tú elaborando ese prompt, o sea, años luz, y aparte te ahorra muchísimo tiempo. Por ejemplo, tengo los prompts que más utilizo para la parte así más genérica de las redes sociales y que utilizo mucho la IA generativa, sobre todo para que me dé ideas y porque estructura y resume mucho mejor que yo. Ya me estáis viendo a lo largo de la tarde que hablo mucho, con lo cual si me puedo apoyar y eso lo hace muchísimo mejor que yo, ¿para qué me voy a empeñar en que el post sea íntegramente auténtico y escrito 100% por mí? ¿El contenido es auténtico? Sí, porque lo he elegido. Además, normalmente lo busco yo porque elijo muy bien qué partes quiero utilizar y solamente le doy eso luego a la IA generativa para que me lo estructure. Siempre lo reviso y siempre cambio 200 cosas, pero para que hable como yo. Al final, como persona, tengo una forma muy concreta y unas expresiones también a veces muy específicas que quiero mantener porque quiero que cualquier persona que lea mi contenido piense en mí realmente y si me ha conocido, pues que le suene tal y como yo hablo. Entonces, o sea, por resumir en esta parte, creo que es importante que entendamos qué tareas pueden implicar un riesgo que puede además ir en detrimento de nuestro prestigio profesional incluso y de nuestra credibilidad como profesionales jurídicos. Hay que pensar que la profesión jurídica implica un extra de fiabilidad, actualización, o sea, de estar al día de todas las normativas, de las novedades y luego una responsabilidad extrema en cuanto a la seguridad y a todo lo que tiene que ver con los datos y con ese supuestos transversales. Y dicho esto, creo que es importante que hablábamos antes un poquito de, bueno, mencionabas las técnicas RAG. Para quien no las conozca, esto lo único que hace es que muchas soluciones específicas, en este caso jurídicas, utilizan estas técnicas RAG que lo que hacen es que la información que te dan sea más fiable y más actualizada. Es como si fuesen una especie de nanito que está por ahí detrás buscando toda la información como en una biblioteca gigante y en vez de quedarse con una información en un momento específico, es lo que haría, por ejemplo, un modelo de GPT. Esto lo que hace es buscar en bibliotecas inmensas para tener la información constantemente actualizada. Y en este sentido, por ejemplo, hay iniciativas muy interesantes aquí en España, gratuitas, como Justicio, que es el archivero de la legislación estatal, autonómica y europea. Te da una respuesta en función de un rol que tú elijas. Tienes un desplegable donde puedes elegir, soy un profesional jurídico, soy un adulto, soy un adolescente y soy un niño. Entonces, en función de eso, ya no solo es que la información esté adaptada y sea entendible, pues respecto a la edad y también al conocimiento que tenga esa persona, sino que los ejemplos que te pone son totalmente entendibles.
Creo que es una forma muy gráfica de que se pueda entender. Mucho ruido alrededor de que este tipo de IAs jurídicas abiertas que puedan generar mucha inseguridad jurídica y mucho riesgo a la hora de que las personas se asesoren individualmente y por su cuenta. Sin embargo, yo creo que simplemente antes la persona lo buscaba en Internet, la búsqueda la tenía que hacer la propia persona y filtrar los resultados, y ahora la búsqueda se la hace una IA generativa y ya le filtra esos resultados y le da los más adecuados en función a la pregunta que ha realizado. María, yo coincido contigo, especialmente cuando son respuestas genéricas. Lo que anteriormente nos podía tomar 2 horas, 3 horas, navegar el Internet, buscarlos, leer y sentirnos 100% confiados en poder redactar un documento con respecto a ese tema. La tecnología lo que ha hecho es hacerlo más efectivo. Nosotros podemos dedicar esas 2 o 3 horas a otras funciones que sí demandan nuestra atención, mientras la tecnología, en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, francamente, nos puede hacer todo ese arqueo del Internet y darnos la respuesta en base a lo que nosotros le estamos diciendo que es nuestra necesidad. Además, hasta cierto punto, siento que utilizada de manera correcta nos ayuda a pensar más, porque si realmente leemos la información que nos da, hay algo con lo que no estamos conformes y seguimos la conversación con la tecnología, estamos utilizando nuestro razonamiento lógico para poder entender lo que nos está trayendo esta tecnología y para poder entender si realmente es válido o no. O sea, refutar los argumentos que, como tú dices, la tecnología está diseñada para poderlos enlazar de una manera en la que sean convincentes. Hay una parte a la ética y al uso de la tecnología artificial, es que inevitablemente la regulación siempre va a estar un paso detrás de la innovación. Y es porque no podemos regular lo que no existe, no podemos regular lo que no conocemos. Y como tú bien mencionabas al principio de esta entrevista, de junio del 2024 hacia acá, la tecnología ha avanzado a pasos de gigante. En la convención de este año, donde se anunciaron las nuevas mejoras tecnológicas para el 2025, ya estamos viendo que incluso Nvidia, valga la payola, como diríamos en buen dominicano, está generando ámbitos en el metaverso para entrenar robots, entrenar tecnología, para que sean adaptables dentro del campo físico en el que nosotros estamos viviendo. Volviendo a mi pregunta, es inevitable que las regulaciones vayan detrás de la innovación. Tú, desde tu perspectiva legal, ¿qué es posible encontrar el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la necesidad de regular éticamente el uso de la tecnología? Sí, y además creo que esta vez, al contrario de lo que ha ocurrido en diferentes ocasiones, sea quizás el caso así más reciente y más cercano que tenemos, cuando se reguló, hablo en este momento en España, todo lo referente a la Ley de Protección de Datos, o en su momento Internet. Tanto en foros jurídicos como más populares, desde que ya se sabía que se estaba elaborando el reglamento de la Unión Europea, ha habido un ruido constante en que Europa solamente estaba interesada en regular, digamos, por la foto, es decir, pues porque se vea que eran pioneros en tener una regulación. Sin embargo, aunque efectivamente, digamos que se ha regulado antes de que el uso sea prácticamente popular y totalmente genérico, tenemos que tener en cuenta que esta regulación de la Unión Europea solamente es una regulación para el mercado. Aparte de las personas, es decir, los que van a consumir y a utilizar esa inteligencia artificial, no está todavía regulada. En este caso, los países miembros, entre ellos España, adaptar y adoptar este marco jurídico, lo que establece el reglamento, y legislar o proponer las medidas adecuadas y un marco normativo que se adapte para todo ese cumplimiento. Entonces, mucho ruido, tanto en Europa como en otros países, se está legislando demasiado pronto. Precisamente por esto que decías, de que todo va tan rápido, no creo que hubiese sido demasiado pronto. Hay que tener en cuenta que el reglamento actualmente ya está en vigor, pero todavía no ha entrado en aplicación. Que yo sé que para personas que estén fuera de este mundo nuestro, el jurídico es como un poco raro. El reglamento, precisamente por lo que la inteligencia artificial implica, es muy ambicioso y obviamente tiene que ir entrando en funcionamiento de forma paulatina también a medida que van avanzando, ya no tanto la tecnología, sino los casos de uso, porque al final
lo que hace un reglamento o un marco normativo es poner orden o dar luz a todos aquellos supuestos y casos de uso que planteen dificultades o que se den en situaciones específicas. Entonces, ahora en febrero entra en aplicación, primero para las inteligencias artificiales de alto riesgo, y quizás yo creo que hay de forma generalizada en la población, en la sociedad y también en la empresa, cierto desconocimiento de a quiénes les afecta, qué es lo que entra en aplicación ahora realmente, y al final yo creo que también a todos los países, lo cual estamos todos también un poco expectantes a qué va a hacer Estados Unidos, porque eso también hará que muchos países americanos adopten unas legislaciones y unos marcos normativos parejos o que vayan en simbiosis con esta regulación que adopte Estados Unidos, y luego hay otra serie de países que están, digamos, tomando como ejemplo, como marco normativo de referencia, el europeo, como puedan ser Chile o Perú. Esto lo que va a hacer es que haya una sensación constante de que el marco normativo va por detrás. Y efectivamente siempre va a ir por detrás, porque desde mi punto de vista un marco normativo, para que sea eficaz y además esté equilibrado con el momento que vive la sociedad y con las circunstancias, es necesario que haya casos de uso para que realmente se valore esa efectividad y esa aplicabilidad. Para eso se necesita tiempo. María, hemos llegado al final de esta entrevista y a la última pregunta, la séptima pregunta del día de hoy. Y es, luego de escuchar quién eres, de dónde vienes, cómo te has desarrollado como profesional, tu conocimiento y cómo has abrazado la tecnología, la inteligencia artificial, y cómo defiendes el trasfondo que debemos tener y que debemos desarrollar al momento de utilizar este tipo de tecnologías. ¿Qué legado te gustaría dejar en este ámbito y que quisieras compartir conmigo y con mi audiencia en el día de hoy? Pues yo creo que va a sonar muy genérico y muy idealista quizás, pero a mí el legado que me gustaría dejar es haber trabajado y haber aportado mi granito de arena para luchar tanto por la brecha digital, para minimizarla, como por la brecha de género. Yo tengo la suerte de estar en una sociedad en España que, pues, o al menos desde mi visión o mi punto de vista, está muy avanzada. Las mujeres estamos en el mundo laboral y en el entorno en el que nos desarrollamos en igualdad casi plena en muchos ámbitos y sectores, pero es cierto que no podemos olvidar, esto no es así en todos los países ni en todas las entornos de la sociedad, quiero decir, porque por ejemplo no es lo mismo una mujer en un entorno más rural que pueda ser a lo mejor en un entorno más urbano. Entonces, a mí me gustaría que la tecnología que está presente en nuestras vidas, porque creo que todos vamos con el teléfono móvil a diario, no pueda hacer algo o la limite porque no tenga el dominio o el conocimiento para poder hacerlo. Y muchas veces, sobre todo de una determinada edad hacia arriba, nos encontramos con que son mujeres las que se encuentran en estas situaciones, pues porque quizás por su entorno, por que no han tenido a lo mejor acceso a una educación, en este caso ya no solo digital, sino a otro tipo de educación. Entonces a mí lo que me gustaría es que se me recordase por haber aportado ese granito de arena porque ellos también son necesarios para que se pueda producir el cambio, trabajemos porque la tecnología sea accesible para todos. Tenemos un montón de ayuda tecnológica en casa. Y a mí no me gustaría que eso nos frenase. Por último, creo que es muy importante que creemos referentes. Sí que tengo mucha experiencia, he tomado muchas decisiones a lo largo de mi vida y otras que no he tomado y también han tenido consecuencias, con lo cual soy muy consciente de lo que me ha costado llegar hasta aquí y de que muchas veces he tenido que sacrificar cosas para estar donde estoy. Entonces, si con mi experiencia le puedo aportar algo a una persona, le puedo hacer
que no cometa pues a lo mejor un error que yo cometí y con ese aprendizaje pues lo realice ya de otra forma, digamos a la primera y no tenga que hacer prueba y error. Y por último, que sobre todo las niñas, que a veces nos cuesta más ver cuando somos más pequeñas, que hay un sinfín de posibilidades, tanto de proyección profesional como de carreras a elegir, que podemos realizar carreras más técnicas, que dentro de la tecnología hay muchísimas facetas que podemos desarrollar. En nuestra parte, por ejemplo, Mairian, lo hemos hecho desde lo legal y yo desde la parte también más de people o de recursos humanos. Hay otros perfiles que lo hacen desde marketing, otros que lo hacen desde la parte más de comunicación. Entonces, todo ese conjunto es necesario para que la tecnología nos sea amigable y nos ayude. Entonces, que cada una de nosotras luchemos cada día por ser referente de alguien y con que ayudemos a esa personita o a esas personitas a que puedan conseguir sus objetivos, no se conformen y luchen por alcanzar ese objetivo o esa meta que se han marcado, yo con eso me daría muy, muy satisfecha. Me encanta lo que comentas, María, y con eso terminamos la entrevista del día de hoy. Yo siempre tiendo a brindar al final de las entrevistas y esta no será la excepción. Siempre aquí en One After Five brindamos primero por ti y por el éxito que has tenido, luego por mí y todas las personas que están viendo este episodio en el día de hoy, porque como tú bien mencionabas, y es el eslogan de One After Five, solamente nosotros sabemos los sacrificios que hemos tenido que hacer para llegar al lugar en el que estamos ahora. Solamente nosotros sabemos lo mucho que nos ha costado estar hasta aquí y solamente nosotros entendemos el beneficio y la satisfacción del deber cumplido. Así que con eso, muchas gracias por tu participación en el día de hoy. Salud a todos y hasta el próximo video. Chao, chao.